Voy. A la hora de realizar cálculos en Power BI nos encontramos con dos entidades realmente importantes que nos permiten realizar estos cálculos de una manera o de otra. Estas dos entidades son las columnas calculadas y las medidas DAX. Cada una de ellas cuenta con una serie de características que hace que en unos casos sea mejor usar unas y en otros casos sea mejor usar otras, o incluso saber combinarlas de la forma adecuada. Si te quedas conmigo, te voy a enseñar estas características de las que hablo en cada una de las dos entidades y saber en qué momento hay que usar una y en qué momento hay que usar otra. Vamos a ello. En el vídeo de hoy nos encontramos con un vídeo algo distinto a los que están en el canal. Este vídeo no es un tutorial, sino que es una píldora informativa sobre unos aspectos de Power BI que son interesantes e importantes de aprender para saber cómo desarrollar en esta herramienta o qué aspectos se han de usar en unos casos y cuáles en otros. Pues vamos a ello. Vamos a empezar primero con las columnas calculadas. En el caso de las columnas calculadas podemos describir el tipo de cálculo a las que se refiere esta entidad como un cálculo a nivel de línea. Es decir, cada una de las líneas, por medio de una fórmula que creamos en DAX, tendrá un valor u otro, pero no se agregan a nivel de columna. De esta manera nos podemos encontrar con una columna como la siguiente. Rebotes más asistencias nos da un valor concreto y cada una de las líneas hace la suma de estos dos campos para devolver un resultado. ¿Cuándo usar las columnas calculadas? Pues como primera opción tenemos como filtro de tabla. Esto es que cada una de las filas se encuentra con una categoría y esto nos puede servir para en nuestros visuales, en nuestros gráficos, poder filtrar la tabla en función del valor de la columna que hemos creado. En segundo lugar, nos encontramos con un complemento de las medidas DAX. Es decir, como estas columnas calculadas van a formar parte de la tabla, es decir, forman parte del modelo tabular, podemos usarlas más adelante en nuestras medidas DAX para poder llegar a un resultado concreto. Si lo que nos interesa es hacer cálculos a nivel de línea, para posteriormente usarlo en nuestros visuales o, como he dicho antes, como complemento de medidas DAX, las columnas calculadas nos sirven para hacer cálculos a nivel de línea, como el que os he enseñado anteriormente, sumar dos campos, sacar una categoría en función de unas condiciones, etcétera. Es decir, cada uno de los, en cualquier momento en los que nos requiere hacer un cálculo a nivel de línea, las columnas calculadas son el elemento que hay que utilizar. Por último, a la hora de categorizar datos hay que usar columnas calculadas. Es decir, si por ejemplo tenemos una columna rebotes, pues podemos categorizar sabiendo que cada una de las líneas pertenece a mayor de 10 rebotes o a entre 20 y 30 rebotes, o ese partido ha sido un partido con más de 50 rebotes, y de esta manera puedes categorizar cada una de las líneas para más adelante ya sea bien filtrar en nuestros gráficos o simplemente para poder seleccionar únicamente lo que queremos. Un ejemplo muy sencillo para filtrar estos datos, es decir, para usar las columnas calculadas para filtrar más adelante, podría ser sacar el mes de una fecha. Como hemos visto en esta columna, tenemos una sentencia DAX que nos dice que nos traiga la fecha en formato 4M, que 4M es que nos traiga el mes completo, es decir, el nombre completo. Que igual podríamos decirle 3M y que nos trajese el mes en formato corto. De esta forma, luego en nuestros visuales podemos usar esta columna como un eje X en un gráfico de columnas, por ejemplo, o en un gráfico de líneas, o también ponerlo en un filtro para poder filtrar nuestros datos por esta columna. De esta forma, si en el filtro elegimos octubre, pues únicamente nos sacarán las líneas que en la columna mes tengan el valor octubre. La siguiente entidad que vamos a analizar son las medidas DAX. Las medidas DAX son cálculos que se realizan por medio del lenguaje DAX, al igual que las columnas, y que permite hacer cálculos a nivel de columna. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una medida que lo que hace es sumar la columna asistencias. De esta forma, en la tabla dataset NBA, la columna asistencias podrá agregar todos los datos de todas las filas que pertenecen a esta tabla en un solo valor. Y más adelante podremos filtrar por medio de otras columnas, que por eso se podrían usar las columnas calculadas, o por medio de otros valores que nos permitan segmentar estos datos.
¿Cuándo usar las medidas DAX? Pues principalmente cuando queremos agregar datos, que es lo que os acabo de comentar ahora mismo. Cuando necesitamos el total de una columna, es decir, hacer un cálculo a nivel de columna y no de fila, pues las medidas DAX es la entidad que necesitamos. También cuando queremos calcular usando filtros, que esto ahora más adelante os lo enseño, pero en la propia medida DAX podemos realizar un cálculo a nivel de columna involucrando dentro de la propia fórmula otras columnas, poniendo condicionales o poniendo filtros en nuestra propia medida. Por último, decir que no solo se hacen cálculos numéricos, sino que también podemos mostrar un valor de la tabla a la que estamos haciendo referencia, pero siendo un valor dinámico basado en los datos tabulares. Es decir, si tenemos el valor de los meses, pues nosotros podemos hacer una medida que nos diga que únicamente nos enseñe el mes cuando estamos seleccionando enero, marzo o septiembre. Y de esta forma el valor cambiaría en función de lo que estamos seleccionando. En el caso que os he comentado de usar en las medidas para calcular usando filtros, pues os enseño un simple ejemplo, que es esta misma medida de asistencias que os he enseñado anteriormente, pero usando la fórmula, la función calculate, diciendo que únicamente me lo sumes cuando el mes es octubre. Aquí estamos usando una columna calculada, que por eso os decía antes que las columnas las podemos usar como complemento de las medidas DAX, y únicamente nos va a sumar los valores cuando el valor de la columna mes sea octubre. Ahora nos vamos a centrar en las ventajas y los inconvenientes tanto de las columnas calculadas como de las medidas DAX. Vamos a empezar con las columnas calculadas. En cuanto a las ventajas, podemos decir que permite añadir información al modelo, es decir, la columna que nosotros creamos no es un cálculo aparte, sino que la incrustamos y la añadimos a nuestra tabla, por lo tanto empieza a formar parte del modelo tabular. Gracias a las características que os he comentado anteriormente, otra de las ventajas es que es un ítem muy útil para filtrar los datos, ya que nos permite añadir una categorización concreta que luego nos permita segmentar los datos en función de lo que queremos. En cuanto a los inconvenientes, más que inconvenientes podríamos decir que son características que no le pertenecen, como podríamos decir que no sirve para agregar datos, para eso tenemos las medidas. En este vídeo no estoy intentando decir qué es mejor, si las medidas o las columnas, ya que ninguna es mejor que otra, simplemente que sirven para cosas distintas. En este caso un inconveniente pues no sirve para agregar los datos. Lo que sí que es un inconveniente más concreto es que al incluirlo en el modelo, que lo he puesto como ventaja, ya que en algunos casos es una ventaja, pues también hay que nombrar que puede suponer un inconveniente, ya que al ocupar una columna más en la tabla en la que tenemos cargada en nuestro modelo de datos, pues también ocupa más memoria y por lo tanto puede ralentizar un poco más el proceso de refresco o de carga. En cuanto a las medidas DAX, las ventajas que os voy a comentar, ya que podrían ser muchas más de las que yo os pongo en este vídeo, es que son muy potentes, que permiten hacer desde cálculos muy sencillos a cálculos realmente complejos. Es decir, con muy poco conocimiento de DAX podemos llegar a una potencia muy grande y por lo tanto para principiantes es un ítem realmente potente, sencillo y a la vez muy útil. Y a su vez, los que ya conocen mucho más a fondo el lenguaje DAX, pues pueden llegar a cálculos que pueden hacer cosas realmente increíbles. A su vez, ya que no ocupa espacio en el modelo tabular, es decir, es un cálculo que va aparte, tomando en cuenta las columnas de la tabla, ocupa menos memoria. Otra vez, al igual que las columnas calculadas, los inconvenientes, más que inconvenientes, son unas características que podríamos añadirle a los otros apartados que os he comentado. En este caso os lo pongo como inconvenientes, el hecho de que pueden llegar a ser muy complicadas. Alguien que maneja mucho DAX, pues no le supone un problema. De hecho, le supone una ventaja, ya que puede desarrollar sus habilidades DAX para hacer cosas increíbles. Pero en el caso de los principiantes pueden llegar a ser realmente complicadas y requiere un mayor manejo de DAX. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que hay que tener experiencia, que hay que ir trabajando para poder hacer cálculos que nos puedan llevar a otro nivel. Y bueno, esto es lo que os quería explicar en el vídeo de hoy. Os invito a suscribiros si os gusta este tipo de vídeos. Tenemos tutoriales en el canal y a partir de ahora pues también crearé otra lista donde podré explicar
algunos aspectos básicos que considero importantes para avanzar en esta herramienta. Os invito a suscribiros, a comentar si tenéis alguna inquietud, algo que queráis aportar, que yo con gusto os responderé, a darle like y a seguir en esta aventura que estamos siguiendo en este mundo de Power BI para poder avanzar y poder mejorar nuestras habilidades de Power BI. Nos vemos en el próximo vídeo.